Un saludo, mi nombre es Modesto Pérez y soy profesor del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. El objeto de aprendizaje de hoy se titula Regulación de máquinas hidráulicas, principios fundamentales. Como resultado de aprendizaje, definiremos las leyes de semejanza que se aplican a máquinas hidráulicas. Para ello, hemos dividido el objeto de aprendizaje en 4 apartados diferentes. Una pequeña introducción, un segundo apartado donde hablaremos o definiremos las leyes de semejanza, en el tercer caso veremos qué aplicaciones tienen las leyes de semejanza y finalmente concluiremos con las ideas generales del objeto de aprendizaje presentado. ¿Por qué son necesarias las leyes de semejanza o qué ocurre cuando varía la geometría o velocidad de rotación del rodete? Bien, si varía la velocidad o varía la geometría del rodete, nuestros parámetros de los triángulos de velocidades variarán y por tanto la altura teórica de Euler variará y al variar la altura teórica de Euler variará tanto la altura teórica ideal por un número finito de alaves como la altura real aportada por la bomba. ¿Cómo varía si yo varío la semejanza geométrica o la cinemática? Si yo varío la geometría del rodete, entre dos máquinas habrá una cierta semejanza geométrica, que será la relación entre las dimensiones del prototipo y del nuevo modelo. En el caso de que yo varíe la velocidad, habrá una cierta semejanza cinemática entre sus triángulos de velocidades y yo podré relacionar cualquiera de los 3 triángulos de velocidades, tanto velocidad lineal de arrastre como velocidad relativa como velocidad absoluta. Para ello, a los puntos de funcionamiento que guardan esta semejanza cinemática se les denomina punto homólogo. Finalmente, para que una máquina sea completamente semejante, debe de cumplir una tercera condición, que es la semejanza dinámica. ¿Qué quiere decir ello? Que el número de Reynolds, tanto en la máquina modelo como en la máquina prototipo, debe de ser igual. Para ello, si nosotros igualamos los números de Reynolds, llegamos a la expresión que tenemos en pantalla, en el cual me relaciona el número de revoluciones de giro entre la máquina modelo y la máquina prototipo en función de la semejanza geométrica que guardan entre ellas. Si una máquina cumple las 3 condiciones de semejanza, se denomina semejanza absoluta, mientras que si solamente cumple la semejanza geométrica y semejanza cinemática, se denomina semejanza restringida. La última de ellas es difícil de conseguir debido a las altas velocidades de rotación que se obtienen cuando se varía la geometría de la máquina. Por lo tanto, conocidas las 3 semejanzas que pueden tener lugar y que deben cumplirse para que puedan analizar la variación de la altura de la máquina, hay una serie de variables independientes y otras dependientes. Como variables independientes encontramos la velocidad de rotación y longitud característica, las cuales las definiremos nosotros. Nosotros podremos decidir si la máquina gira a 1000 revoluciones, a 2000 revoluciones, a 1500 revoluciones. Y podremos definir el tamaño o geometría de nuestra máquina. Podremos definir el diámetro del rodete, el ancho del rodete, etc. Finalmente, partiendo de las variables independientes, podremos tener variables dependientes, que sean el caudal, la altura, la potencia y el par en el eje. Por tanto, a partir de ahí podremos definir las leyes de semejanza para las variables dependientes. En primer lugar, para el caudal, si yo relaciono el caudal entre la máquina 1 y la máquina de referencia, por mediación de la relación de los triángulos de velocidad y por la sección de paso del rodete, obtendré que es igual a la relación de velocidades alfa entre la máquina 1 y la máquina de referencia y lambda, que es la relación geométrica o semejanza geométrica como definimos en la introducción. Finalmente, si nosotros queremos conocer la ley de alturas, tendremos que actuar de forma análoga y obtener la relación entre altura entre la máquina 1 y la altura de referencia 0, obteniendo que es igual a alfa al cuadrado por la semejanza geométrica al cuadrado lambda. Si analizamos la ley de potencias, obtendremos que la relación de potencias entre la máquina 1 y la potencia de referencia es igual a alfa al cubo por lambda a la quinta. Finalmente, si analizamos las leyes de momentos, nos queda que la relación de momentos es la potencia dividido por la velocidad angular, por lo tanto será alfa al cuadrado por lambda a la quinta. Conocidas estas leyes de semejanza, ¿para qué podremos utilizar o aplicarlas a nuestras máquinas hidráulicas?
En primer lugar de ello, antes de conocer sus aplicaciones, debemos de definir el concepto de punto homólogo. Cuando aplicamos las razones de semejanza para un cambio de velocidad o para un cambio de geometría a un determinado punto dado, la curva que obtenemos que pasa por el punto P, definido por Q sub 0 H sub 0, son parábolas que contienen infinitos puntos y por tanto todos esos puntos son puntos homólogos al punto dado Q0 H0. Bien, si se supone una semejanza absoluta, todos estos puntos conservan el mismo rendimiento. Por ello, también se denominan parábolas de isorrendimiento. Veamos sus aplicaciones. En primer lugar, las leyes de semejanza sirven para predecir el comportamiento de una máquina de distinto tamaño. Podemos hacer un determinado modelo de una máquina a pequeño tamaño y predecir cómo se va a comportar cuando la fabriquemos a su tamaño original. En segundo lugar, podemos utilizarla para fabricación en serie de máquinas. Ensayada una determinada máquina, el fabricante la utiliza para saber cómo se va a comportar cuando cambie la geometría del rodete. Finalmente, en las instalaciones hidráulicas, comúnmente lo que hacemos es utilizar las leyes de semejanza, variando la velocidad, para definir la curva motriz de una máquina hidráulica cuando opera a diferentes velocidades, y así ajustar la velocidad de rotación al caudal de funcionamiento que a mí me interesa en función de la curva resistente de la instalación. Como conclusiones al objeto de aprendizaje de hoy, se han definido las leyes de semejanza, tanto cinemática, geométrica como dinámica. A partir de esas tres semejanzas se han definido las leyes propias de semejanza, caudal, altura, potencia y momento, definiendo tanto el concepto de punto homólogo como parábola de isorrendimiento, y finalmente se ha mostrado la utilidad o aplicabilidad de las mismas en la realidad. Muchas gracias por vuestra atención y espero que el objeto de aprendizaje haya sido de vuestro interés.